En esta actividad metafísica prácticamente está contenido lo que Connie Méndez practicó durante 10 años, que fue justamente la práctica de la presencia de Dios ante cualquier circunstancia. Por supuesto, metafísica se trata de esto, llevar el reconocimiento de la verdad a cualquier situación, no importa cuál sea. Nosotros trabajar esta conciencia divina. Y esto es justamente lo que Emmett Fox puso en un folleto llamado La llave de oro, que justamente se encuentra metido dentro del texto de Resuelve tus problemas de Emmett Fox. Ahí viene la llave de oro completamente. ¿De qué se trata la llave de oro? Es una fórmula para liberarse de cualquier situación o de cualquier dificultad. Este trabajo es una práctica lo que vamos a llevar a cabo. Por supuesto, vamos a ir paso por paso llevando a cabo el método para poderlo trabajar ante cualquier situación. Podemos leer todos juntos. El estudio y la investigación están muy bien en su lugar, pero ni lo uno ni lo otro te librará de ninguna dificultad concreta. Solo por obra de tu propia conciencia podrás lograrlo. O sea, nosotros mismos somos los que nos vamos a liberar. Cuando han habido ocasiones en que otras personas nos liberan, nos ayudan, nos salvan, en realidad no nos salvan, porque esa cuestión se nos sigue presentando. Hasta que no la trabajemos conscientemente, eso se va a seguir manifestando. Por lo tanto, es bien importante que cada uno de nosotros estemos atentos de este trabajito. Nos dice Emmett Fox, haz exactamente lo que dice, y si eres bastante persistente, vencerás cualquier dificultad. Esta práctica es una metodología para practicarla, no es nada más para sabérsela. La llave de oro es la oración científica, la oración aplicada hacia una situación que requiere un tratamiento para liberarse de él concretamente, para ya no estar sufriendo los estragos, las cuestiones, las negatividades de esa cuestión en específico. No importa si parece algo muy aventurado, algo muy pesado, y nosotros de pronto creemos, es que yo soy nuevo en metafísica, apenas voy comenzando, apenas voy haciendo mis pininos. No importa en qué nivel metafísico vayas, la práctica que se realiza con esto no la vas a realizar tú, la va a realizar Dios y sus principios, y esos tienen todo el poder, toda la fuerza, todo lo más grande, que es justamente lo que lleva el tratamiento. No necesitas creer en lo que se te diga al respecto, sencillamente pruébalo por ti mismo y luego nos cuentas qué pasa. Podemos leer juntos. Dios es omnipotente y el hombre está hecho a su imagen y semejanza y tiene dominio sobre todas las cosas. Justamente dice las Escrituras, sois dioses. Si Dios es el poder que creó el universo, y las Escrituras dicen que nosotros somos dioses, entonces nosotros también tenemos ese poder inmenso en nuestro interior. El asunto es que por algunas razones se ha creído que solamente las autoridades de filosofías, doctrinas o religiones han tenido el poder. Y la realidad es que Dios nos creó a todos con ese poder. El asunto es activarlo, y cada uno de nosotros puede hacerlo por medio de esta práctica. Cuando Dios dice aquí el hombre, se refiere a cada uno de los hombres. Por la razón de ser seres humanos, tenemos ese poder, porque somos hijos de Dios completos. La llave de oro de la armonía se halla en tu mano ahora mismo. En este tratamiento es Dios el que actúa, no nosotros. Nosotros solamente somos los que hacemos el llamado, los que somos la conciencia haciendo esa solicitud, pero en sí es el Padre el que la trabaja, es Dios el que actúa en esa cuestión. Cada uno de estos rayos que se ven en la lámina de la presencia son la acción de Dios. Entonces,
ese gran poder, esas cualidades y demás, cada una de nuestras oraciones se vuelve ese rayo luminoso que va desde nuestra presencia divina a la cuestión que queremos trabajar, resolver. Lo único que nosotros hacemos es el llamado y quitarnos del medio, no estorbar, no obstaculizarle el paso a Dios. Somos solamente un conducto de la acción divina, pero nosotros no tenemos que hacer nada más, no hacemos nada más. Dios es el que resuelve toda la cuestión, es lo que dijimos, entregarle a Dios nuestros problemas, pero en una práctica consistente. Entonces, aquellas cosas que parezcan que no se pueden realizar, en realidad son porque las hemos querido realizar nosotros. No hemos llamado a ese poder divino para que actúe, para que obre, para que trabaje. Nos consideramos muy importantes y ahí está el error, porque cuando uno se cree importante, uno le da importancia a sus circunstancias y les da más peso a las circunstancias que al poder divino. Entonces, esa es la razón por la cual tenemos que eliminar nuestra importancia o nuestra autosuficiencia, ¿verdad? Personal, nuestra actitud personalista que decimos, es mi problema, es mi situación, es mi esto. Pues como lo decretamos, pues quédate con él. En realidad se trata de que nada de eso nos pertenece y que si Dios tiene todo el poder, Él nos va a ayudar a que más rápido eso salga de nuestra vida. Es entregarle la situación completa. Muy bien, podemos leer cómo debe ser nuestra conducta. Tu conducta para recibir los beneficios de este tratamiento realmente no será otra que apartarte a un lado, quitarte de en medio, no estorbarle a Dios. Dios está actuando en eso y yo me hago a un lado. Dios está actuando eso y yo no tengo que mover este dedito. Dios tiene todo el poder y es de verdad demostrar confianza en Dios. Cuando uno quiere meterse a resolver, cuando uno quiere ser el que resuelve, está al contrario emproblemando más la cuestión. El asunto aquí es de soltarle esa situación a Dios. No es ser optimista y decir, no, pues ya, yo ya no sé, ya no quiero saber nada de eso. Es decir, Dios tiene en sus manos esa cuestión. No es hacerse como que no pasa nada, porque hay algo que se está expresando allí, ¿me entienden? Si lo ignoramos, nosotros somos los que estamos siendo ignorantes, pues estamos teniendo una actitud optimista nada más, pero el metafísico es positivista, es transmutador, es resolvedor de situaciones. ¿Por medio de qué? De Dios. Uno no hace nada, es Dios el que actúa completamente en ese tratamiento. Dios es todas las cualidades superiores gobernando. Entonces es que se nos está entregando una herramienta, una llave que abre todas las puertas, especialmente la puerta dorada. Esa puerta dorada está en las Escrituras también, que es la puerta del cielo, es la puerta de la gloria, es la puerta de la perfección, porque con esa llave abres todo y liberas todo, no importa qué cuestión estemos hablando. Esa llave es nuestro llamado a la presencia. No hay diferencia en la clase de dificultad que sea, no importa si es algo pequeñito o es algo aparentemente grande, porque ¿cuánto mide Dios? Exactamente. Entonces, eso es solamente nuestra óptica de cómo vemos las circunstancias.
pero para Dios no hay diferencia qué tan grande o qué tan pequeño es, porque todo a Él le queda chico, le queda diminuto. ¿Cuánto mide el universo? ¿Cuánto medimos nosotros respecto al universo? ¿Cuánto miden nuestros problemas? Si nosotros somos menos que nada, ¿qué pueden ser nuestras dificultades en esa totalidad universal que llamamos Dios? Por supuesto, el asunto es flojito y cooperando. Hacer el llamado, determinar que Dios está actuando allí con su amor, con su perdón, con su solución, y nosotros ya estamos libres, perfectos, solucionados. El llamado al Padre, siendo el Hijo y reconociéndonos como tal. Esa es la razón por la que existe metafísica. Muchos de ustedes ya conocen la historia. Connie Méndez iba en un barco que salió de New York, estaba en plena Segunda Guerra Mundial y los submarinos alemanes estaban esperando para hundirlos. Había una señora en el barco que iba cantando y bailando y todo, y entonces Connie Méndez la veía y decía: ay, vieja loca, ¿qué le pasa? Después se le encontraba todas las noches cantando con los marineros, bailando, festejando, y decía: esta vieja loca, ¿qué le pasa? Un día no se aguantó las ganas, se acercó, la agarró de la pechera y le dijo: ¿qué te pasa a ti? ¿No ves que están a punto? Estamos en peligro, nos quieren bombardear. Y le dice ella: a nosotros no nos va a pasar nada. ¿Cómo que no nos va a pasar nada? ¿No estás viendo? ¿Por qué no nos va a pasar nada? Porque somos hijos de Dios. Y a ver, si todos somos hijos de Dios, esos que se están muriendo en la guerra, ¿por qué se están muriendo? Porque ellos no lo saben. Soltó a la vieja esa, la Connie, y se fue ofuscada, ¿verdad? Siguieron los días, pasaron los días en el barco, y la señora Pitié es su nombre, seguía bailando, ¿verdad? Todo aquel que piense que la vida es destino, voy a reír, voy a cantar. Y ahí bailando y rumbeando y todo. Y un día llegaron al puerto de Caracas en Venezuela y tenían una recepción gigantísima, todos estaban celebrando, todos estaban recibiéndolos con bastante felicidad, porque fue el único barco que se salvó. Cuando se dio cuenta de eso, Connie Méndez fue a buscar a la vieja loca esa, la volvió a ver, la agarró de la pechera y le dijo: cuéntame qué tú sabes. La señora Pitié sacó de su bolsa un librito llamado La llave de oro y le dijo: metafísica, y se lo entregó a Connie Méndez. Connie Méndez no hizo otra lectura durante 10 años que su libro de La llave de oro de Emmett Fox. Pasaron 10 años y cuenta ella que resolvió todas las situaciones que tenía pendientes de resolver en su vida. En 10 años, o sea, un buen tiempito, ¿verdad? Pero al final lo logró. Y un día iba caminando por New York y vio conferencia de Emmett Fox en el Carnegie Hall, y fue, y desde allí se le pegó al doctor Emmett Fox. Fue su ayudante, fue su estudiante y su ayudante durante mucho tiempo, y ya saben ustedes qué después pasó con Connie Méndez. Se volvió pues la madre de los pollitos metafísicos, porque fue la primera persona que habló de metafísica al mundo hispano, cuando esto se originó en inglés. ¿Pero qué pasó?
sucedió que Connie Méndez originó una línea discipular, generó escuela, pues, hizo escuela, y los demás no. Emmett Fox tuvo muchos estudiantes, por ejemplo Louise Hay, que escribió Tú puedes sanar tu vida, su amigocha también era esta Florence Scovel Sheen, estaba también estos hombres de Kansas City que se llaman Charles Fillmore. Había muchos metafísicos, pero Emmett Fox solamente pasó a ser conocido y sigue siendo conocido a través de los metafísicos, sobre los hispanos, pues, porque no más después de Connie no hubo otros estudiantes que siguieran dando la enseñanza. Entonces hoy esto llega a nuestros días gracias a esa línea de estudios, pues línea discipular, para que no sean unos, como decirlo así, pues metafísicos random, ¿verdad? Salteados por allí, como los hay todavía, ¿verdad? Que de pronto encuentran un libro, lo practican y se vuelven metafísicos. Ahora existen pues los estudios, la posibilidad de estudiar esta enseñanza. Entonces es así como llega a nuestros días. Connie Méndez le enseña esto a Rubén Cedeño, y Rubén Cedeño pues es el metafísico, perdonen que lo diga así, pero más viejo que existe. ¿Entienden? O sea, lleva más tiempo siendo metafísico que cualquier otra persona en la encarnación. Entonces, pues por supuesto que así es como se ha llevado todo este legado de manera interesante. Dice Emmett Fox: no importa lo bien que creas que entiendes estas cosas, repítelas sin cesar. La llave de oro es reconocer a Dios en todas las cuestiones. Y dice Emmett Fox: repítelo. Dios, 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 Dios. Ya empezamos con la técnica, para que no se me queden viendo. Dicen: ay, qué bonito dice Dios. No es para que yo lo diga, es para que todos lo practiquemos. Dios, 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 Dios. ¿Cómo es esto? En tu casa, Dios, 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 Dios. En tu familia, Dios, 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 Dios. En tu trabajo, Dios, 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 Dios. En tu ciudad, Dios, 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 Dios. En tu auto, Dios, 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 Dios. Es Dios en todo y en todos. Ustedes ya lo saben. Es el reconocimiento de que Dios está presente en todas las cuestiones. Si hay una situación que está costando trabajo, allí está Dios también. Solamente hay que repetirlo sin cesar. Dios, 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 Dios. Tú le estás soltando tu problema a Dios. Tú le estás aflojando todas las llaves a Dios. Tú estás abriendo esa situación con la llave de oro. La práctica de la presencia. El siguiente paso es repetir ahora todo lo que sepas de Dios. La regla es pensar en Dios. ¿Y cómo sabemos si estamos pensando en Dios?
Cuando nosotros hablamos, necesariamente pensamos en lo que decimos. Es así. Por eso la regla es repetirlo, hablarlo, declararlo. Me pasa que de pronto hay estudiantes que vienen, y sobre todo les pasa a los de la primera vez, no sé por qué, y me preguntan, ¿puedo solamente pensarlo o es necesario que lo diga? Y yo les repito, son decretos, son oraciones, porque se tienen que decir. Porque si uno que apenas va comenzando, la mente te brinca para todos lados. Quieres pensar en algo, va a un lado, al otro, al otro, al otro. Y hasta los avanzados de pronto tienen más loca la loca esa de la casa, ¿verdad? La regla es pensar y declarar a Dios en esa cuestión. Tiene que ser así. Hasta que seas un maestro de sabiduría, te diría que solamente pensándolo, ¿verdad? El maestro de sabiduría, pues ya la armó. Pero mientras estemos aquí, tiene que haber esta técnica. Es Dios, 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 Dios. De tu casa a tu trabajo, Dios, 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 Dios. De tu trabajo a tu casa, Dios, 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 Dios. Le aplicas tratamiento, pues. No lo dejas suelto esa cuestión. El siguiente paso, ahora sí, es declarar todo lo que sepas de Dios. Dios es amor, Dios es salud, Dios es prosperidad, Dios es sabiduría, Dios es paz, Dios es armonía, Dios es omnipotente, Dios es omnisciente, Dios es infinitud, Dios tiene todo el poder, Dios lo puede todo, Dios gobierna el universo. No hay límites para lo que puedas decir. Y aquí están los aspectos de Dios también, ¿verdad? Por eso hay que aprendérselos de memoria. Muy bien, practiquemos si les parece bien. Así, ¿verdad? Puedes decir, solo existe el poder de Dios, Dios es amor, Dios me guía, Dios está contigo. Y ahora es así, yo voy a comenzar y vamos a hacer una cadenita de todo lo que sepamos de Dios en este salón, ¿vale? Dios es bienestar. Dios es armonía. Felicidad. Abundancia. Perdón. Luz. Amor. Opulencia. Infinito. Bienestar. Dios es verdad. Dios es perfección. Perfección. Luz. Bueno, ya lo habían repetido. Si quieres decir otro. Hace tanto tiempo que lo estaba pensando. Inteligencia. Belleza. ¿Cómo? ¿Pero cómo es la frase? ¿Dios qué? Dios es eterno. Energía. Salud. Gratitud. ¿Cómo? Poder. Magnificencia. Dios es misericordia. Misericordia. Bien, un aplauso. Son muy buenos estudiantes hoy, ¿verdad? ¿Cuál es el asunto? Pensar en Dios y decir adiós. Dios
Dios, Dios. Primer paso, Dios, 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 Dios. Segundo paso, Dios es amor, Dios es paz, Dios es fe, Dios es salud, Dios es gratitud. Vamos a hacerlo ahora con los 49 aspectos, ¿verdad? Para que lo practiquen. Dios es principio, Dios es espíritu, Dios es fe, Dios es fuerza, Dios es protección, Dios es sacrificio, Dios es sabiduría, Dios es inteligencia, Dios es iluminación, Dios es observación, Dios es intuición, Dios es genio, Dios es comprensión, Dios es amor, Dios es presión, Dios es sensibilidad, Dios es gratitud, Dios es diplomacia, Dios es actividad, Dios es tolerancia, Dios es pureza, Dios es belleza, Dios es ascensión, Dios es resurrección, Dios es arte, Dios es invisibilidad, Dios es disciplina, Dios es vida, Dios es verdad, Dios es ciencia, Dios es curación, Dios es consagración, Dios es concentración, Dios es armonía, Dios es provisión, Dios es paz, Dios es suministro, Dios es gracia, Dios es devoción, Dios es misticismo, Dios es serenidad, Dios es libertad, Dios es ritmo, Dios es invocación, Dios es perdón, Dios es compasión, Dios es transmutación, Dios es magia. Gracias, Padre. Muy bien, entonces ya lo tiene la técnica, reconocer la presencia de Dios ahora en todo y en todos. Tú vas a New Yorkcito y Dios está en los espectaculares, Dios está en el taxista, Dios está en los caminantes, Dios está en los restaurantes. Dios, 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 Dios. Vas a algún jurado, estás en un caso, Dios es el juez, Dios es los testigos, Dios es los abogados. Dios es el acusado y el acusador. Dios, 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 Dios. Le pasó una metafísica que estaba muy preocupada, su hijo había cometido un accidente, iba con su novia allí y los padres de la novia querían una indemnización muy fuerte y compraron allí, estaban pagando a los jueces y muchas cosas. Y este estudiante empezaba así a estudiar metafísica y empezó a practicar la llave de oro. Entonces eran varias audiencias las que tenía. Y entonces todo el tiempo se me venía, Dios es el juez, Dios es esto, Dios es aquí, Dios, 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 Dios. Son cansadas esas cosas, o sea, fue como a 7 pues. Después de un año se dio el veredicto. Y dijeron que era inocente, que no tenía que hacer ese pago, que estaban pidiendo, se querían sacarle dinero, pues. ¿Y qué pasó entonces? Los del otro lado que habían pagado dinero, que habían pagado autoridades y todo, empezaron a acusar a la familia de este estudiante de que ellos habían comprado a más vara alta, pues, que habían comprado a otros superiores, pues ellos tenían pagado a los de aquí, pero acusaron de que le habían pagado a los jueces ya más altos, pues. Y pues obviamente no. El asunto fue que puso en práctica la llave de oro. ¿Y qué pasó? Todo aflojó como tenía que aflojar, de acuerdo a la voluntad de Dios, que es el bien. Y es así. No hay límites para esta llave de oro. Es aplicarla en la condición que estemos expresando. La técnica dice, si olvidas por un rato la dificultad que te orilló a orar, te encontrarás seguro y cómodamente libre de esa dificultad. Entonces es así. Si por acaso, por practicar la llave de oro, te entretienes tanto que se te olvida el problema, la llave de oro ya cumplió su misión en ese asunto. El asunto de la oración es así. Por ejemplo, yo les digo, decretemos 3 veces. Hay servicios que decretas completamente, pero la mejor oración es la que te deja en paz.
Si tú hiciste un decreto, yo soy amor, y ya con ese solo decreto te quedaste en paz, ya, estás en Dios. Dios vive en ti y tú vives en Él. Si necesitas 3 veces, 7 veces, cuando te quedas en paz es la respuesta a la oración. Eso quiere decir que ya vino, ya puedes descansar porque Dios ya está actuando en esa cuestión. Entonces, te encontrarás libre y cómodamente de esa dificultad. Entonces, primer paso, Dios, Dios, Dios. Segundo paso, Dios es amor, Dios es fe, Dios es suministro, Dios es abundancia, Dios es todo lo bueno. Tercer paso, Dios está en el juez, Dios está en él, Dios está en ella, Dios está en ella, Dios está en cada persona que esté involucrada en esa cuestión, en tu trabajo, en tu empresa, en tu reunión, en la cuestión. Dios, reconocer a Dios en todo y en todos. Dios está en esta construcción, y Dios está en este hogar, y Dios está en esta ciudad, y Dios para todos lados. ¿Vamos? El objetivo, podemos leer. El objetivo debe ser borrar la conciencia, cuando menos por unos instantes, sustituyéndola por el pensamiento en Dios. Es así. Supongamos que hemos sostenido en nuestra mente, en nuestra conciencia, un error, un problema durante mucho tiempo. La llave de oro es soltar esa cuestión y en su lugar poner a Dios, hacer la sustitución mental por el pensamiento en Dios. Entonces, en el tiempo que antes ocupábamos para pensar en el problema, ahora Dios, 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 Dios. No pare, sigue, sigue, no pare, sigue. Dios, 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 Dios. La técnica es la técnica, ¿me entienden? Ustedes son libres, pero por algo es la llave de oro. Y entonces, ¿cuál es el asunto? Cambiamos la situación. La llave de oro la puedes ocupar cuando te venga esa situación otra vez, te venga el reflejo de ese pensamiento. Ahí está Dios, esa no es la verdad, porque ahí está Dios, 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 Dios. Y Dios es verdad, Dios es salud, Dios es fuerza, Dios es fe, Dios es poder, Dios es regeneración, Dios es espíritu divino. Y yo soy ese espíritu divino. Y todo eso actúa. Entonces, la aplicación. Cuando haya una situación, dices, voy a aplicarle la llave de oro ya a esta cuestión. Voy a entrar en tratamiento metafísico. Voy a aplicarle la llave de oro a esta situación de una vez por todas. Si puedes hacer esto con prontitud, repite con intervalos la operación varias veces al día. O sea, puedes hacerlo 3 veces al día, en la mañana y en la noche. Hay veces que uno practica sus tratamientos cuando uno se levanta y antes de irse a dormir. Durante el día, si viene el pensamiento, si viene la dificultad otra vez y demás, tú dices, nos vemos a la salida, nos vemos al final del día, ahí te tengo reservada unos buenos decretos, pero ahorita no jodas, ahorita no me vengas a molestar, ¿vale? Por eso hay que hacerlo como tratamiento. No luches con violencia, sino con quietud e insistencia. Dios, 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 como un molcajete. Dios, 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 hasta que te salga el guacamole. En serio, Mártica. Y entonces, el asunto es liberarse, el asunto es salirse de esa dificultad, porque ese problema no existe. Porque si solamente existe en tu mente y tú lo dejas de pensar, ¿a dónde se va? Desaparece. Y la realidad es que nunca existió.
una vez que una dificultad se va con la llave de oro, nunca vuelve a aparecer, no queda rastro, y como dice Prómico, ¿verdad? Que no quede huella, que no quede huella. Desaparece completamente, no queda rastro, ni registro, ni memoria, ni se habla más del asunto para trabajarlo, ¿verdad? Muy bien, ¿dudas de esta práctica? Ya tienen el método para practicarlo, para aplicarlo, y Dios manda. Vale, vamos a cerrar esta actividad, si les parece bien, por medio de la práctica de la donación desde Los Ángeles, California.